Óxidos de metales. Estarán formados por oxígeno y por un metal. Podrá haber varios átomos del metal y varios átomos de oxígeno. El oxígeno tendrá número de oxidación -2 en los óxidos y el metal más N. Puede ser +1, +2 o +3. Emplearemos la nomenclatura de composición, usando números de oxidación. Será la nomenclatura que utilicemos siempre que haya átomos metálicos. Se nombrarán con la palabra óxido de el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal en números romanos, si no tiene número de oxidación fijo. Si tiene número de oxidación fijo, no será necesario ponerlo. Veamos algunos ejemplos. Na2O. Lo leeremos al revés, será óxido de sodio. El sodio tiene número de oxidación fijo. Era un alcalino, por tanto, al tener número de oxidación fijo, ya sabemos que es +1, no hace falta indicarlo. Otro ejemplo. FO. Tenemos un óxido de hierro, por tanto, lo nombraremos como óxido de hierro, pero el hierro no tiene un número de oxidación fijo. Tenemos que deducirlo. Si el oxígeno tiene número de oxidación -2, para compensar el hierro tiene que ser +2, pues hay un átomo de cada. Por tanto, el nombre será óxido de hierro 2. Otro ejemplo, CrO3. Se trata de un óxido de cromo y el cromo tampoco tiene número de oxidación fijo. Tendremos que deducirlo. ¿A partir de qué? A partir del número de oxidación del oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación -2, 3 por -2, -6. La parte positiva tiene que contribuir con +6 para que el compuesto sea neutro. Por tanto, ya sabemos que el número de oxidación del cromo en este óxido es 6. Lo pondremos en números romanos de esta forma. Si nos dan el nombre, actuamos al revés. Por ejemplo, óxido de calcio. Tendremos oxígeno y tendremos calcio. ¿Cuántos átomos de cada necesitamos? El oxígeno tiene número de oxidación -2, el calcio tiene número de oxidación fijo +2. Si no nos lo dan es porque tiene número de oxidación fijo. Acordaros de recordar los números de oxidación fijo de la tabla de números de oxidación. -2 se compensa con +2. Bueno, pues con uno de cada nos llega para representar la fórmula. Siguiente ejemplo. Óxido de hierro 3. Tenemos oxígeno y tenemos hierro. Y ahora ya nos dicen que el hierro es +3. El oxígeno es -2 en los óxidos, 3 y 2. ¿Cuántos átomos de hierro y cuántos oxígenos necesitamos? Cuando sean 3 y 2 necesitaremos un múltiplo común. 2 por 3, 6, pues necesitaremos 3 del que tiene carga -2, 2 del que tiene carga +3. 2 por 3, 3 por 2. El último ejemplo. Óxido de titanio 4. Tenemos oxígeno, tenemos titanio y ya nos dicen que el titanio tiene número de oxidación +4. El oxígeno sabemos que es -2,
Bueno, pues más 4 se compensará con menos 4. Por tanto, necesito 2 oxígenos. 2 por menos 2 da menos 4. Ya tengo la fórmula, por tanto, del óxido de titanio.